Bueno, buenas tardes. Este es el video sobre los 4 capítulos del documental El siglo del yo. Y pues yo quería empezar como poniendo como tema de discusión la similitud que hay con todo el tema de Bernet, con el miedo, con las culpas y como, como igual o esa misma herramienta usó la iglesia como para someter naciones y someter pueblos y cómo la publicidad del miedo es capaz de doblegar como cualquier personalidad o cualquier tema o cualquier, digamos, creencia incluso colectiva. Claro, ahí lo de la iglesia va muy de la mano con lo de la política. El rato de querer que alguien, lo que hablaban, que querían que cambien de su partido, ¿no? Entonces, como cómo hacer que las personas cambien del partido en el que están por medio de la publicidad. Y bueno, por ese lado lo de la política, pero por otro lado lo de vender cosas que no necesitas. Y un ejemplo muy claro y muy interesante me pareció lo de los cigarrillos, que de vender cigarrillos a mujeres, porque las mujeres no eran las que normalmente compraban porque estaba mal visto. Entonces, ¿cómo hacemos que el 50% de la población que no nos está comprando nos compra? O sea, que te sientas poderosa, que te sientas como el cigarrillo es lo que le empodera a la mujer. Entonces, hagámosle ver por ahí para que sean los nuevos compradores. Sí, pues también me parecía interesante ver cómo, o sea, finalmente en el documental como un énfasis que hacen es que todo eso parte de Freud y cómo el inicio del psicoanálisis es el que empieza a como causar todas estas corrientes, porque bueno, Bernays el sobrino, luego la hija, entonces como, o sea, es muy fuerte eso, como que finalmente yo creo que Freud no se imaginaba como que todo eso iba a terminar sucediendo y, y finalmente pues fue como una manera de aprovecharse como de lo que él, de lo, como de los pensamientos que le estaba poniendo encima de la mesa y como él hablaba sobre cómo el nazismo sucedió fue por no controlar esas como esas emociones y lo que ellos hablan de como estos sentimientos, impulsos primitivos. Mm. Y lo que hace Bernays es como capitalizar eso y usarlo para generar dinero. Se me hace muy irónico. Sí, a mí la verdad también me pareció muy interesante y esa connotación psicológica que le ponen, porque es todo a través de la mente, ¿no? De las sensaciones de vender como todos estos productos para poder manipularnos como, pues, me pareció como muy similar a un documental que me vi, el del dilema de las redes sociales, porque me gustó, como, o sea, me gustaría hacer como esa comparación, porque siento que o sea, uno se siente muy usado, ¿no? Yo me sentí terrible viendo los dos, que como si no tuviéramos de pronto la capacidad de ser más racionales y darnos cuenta de cómo estas personas nos manipulan y manipulan todo para favorecer pues a pocos, ¿no? Y solo les importa que consumamos y mover masas y no sé, o sea, me sentí como un poquito asqueada. Claro, y además es así como empieza el mundo capitalista en el que vivimos ahora, ¿no? Porque antes uno compraba lo que realmente necesitaba, o sea, yo necesitaba comer, yo necesitaba vestirme, pero la ropa no tenía que representar nada más que yo vestirme, pero luego ya empiezan a hablar como que todos nos vestimos iguales, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo vas a salir como que brillar un poco más? Entonces, nada, cómo hacer producción en masa, pero que tenga su cosa única, ¿no? Porque habrá en el momento, época de los hippies, de años 70, por ahí, que la gente ya quería ser única, ya quería tener su individualidad. Entonces, ¿cómo comercializas individualidad? Entonces, nada, con la moda, empezando a decir, si compras esto vas a ser único, así, empezando a poner detallitos así, para que la gente que estaba en contra de esto siga siendo el que consume. Eso me parece loquísimo, cómo pueden tornar a algo así a su favor, mientras cuando ya veías como que sí, la gente ya está poniendo, ya está entendiendo que le están manipulando, pero no, hacen que los mismos hippies sean los mismos consumistas. A mí lo que me parece aterrador de eso, del individualismo, es que por el lado colectivo te hacen tener miedo de cosas, ¿cierto? Temas políticos o temas sociales. Pero por el lado individual
te quitan el miedo a sentir culpa, ¿cierto? Por ejemplo, te decir, ya en el tema más posterior en Inglaterra, como ese discurso de Reagan y Margaret Thatcher, donde también apoyaban ese consumismo y le dan a entender a la gente como no te sientas culpable por gastar en tus gustos, y más los gustos que te hacen individuo, que te hacen diferenciarte de la otra gente. Como no te dé pena pensar en la gente que está en situación de calle o vulnerabilidad, porque ellos escogieron estar así. En cambio, tú escogiste trabajar y tienes derecho a darte todo el gusto que te dé la gana. O sea, como incluso esos temas del cargo de conciencia, por medio de esos discursos, los ayudan a alivianar, como para que uno sea inconsciente en la forma de gastar. Y que es a través del subconsciente, ¿no? O sea, lo transforman a uno por su propio subconsciente y uno no puede como discernir, sino que se deja llevar como por lo que ve, por lo que cree que necesita. Eso me hace pensar, ahorita salió una noticia de una urbanización que hicieron acá en Bogotá, creo que en la zona de Engativá, que hace 10 años pues les prometieron iba a ser pues la zona más desarrollada y súper bien, y mejor dicho iba a ser como la casita, y en los afiches les mostraban como la familia viviendo en el apartamento súper feliz y todo, y es como es eso, como que les vendieron ese ideal que hoy en día yo creo que es muy perseguido, y como que la gente en verdad está dispuesta a endeudarse y como a empezar a pagar hipotecas, etcétera, por esto. Y hoy en día esa ciudadela está ahí como un poquito en la nada, como que creo que no tienen infraestructura, incluso tienen problemas de seguridad. Entonces es como, o sea, como que, o sea, esta forma de en verdad apelar a esos sentimientos termina causando como repercusiones en la vida real que son distintas y que muchas veces no son pensadas. No sé, me hace reflexionar como respecto a eso y como nosotros cómo existimos en ese sistema y como nuestra posición en él. Me parece interesante. Sí, cómo manipulan la realidad y uno termina creyendo que eso es en verdad la realidad y no lo es. Y es que porque nacimos y crecimos con eso, para nosotros es normal. Es como, pero sí es pesado ver estos documentales que te hacen darte cuenta de que no, estamos siendo manipulados. Pero es una problemática que tiene que tocar fondo, ¿no? Creo yo, en algún momento, porque pues justo pasó todo eso y llegó la crisis del 29 y bueno, salieron adelante, pero siento que en algún momento pues tiene que, sí, llegar como a su Sí, fin, porque es como insostenible. De hecho, en el documental mencionan a un personaje que se llama Jerry Rubin, que es como uno de los fundadores del movimiento Hippie, que ellos lo mencionan ahí. Y él sale en una película que se llama El caso de los 7 de Chicago, no sé si la vieron algunos, pero se Sí, la recomiendo, es muy buena, porque es precisamente Chévere. eso. Hablan sobre cómo la sociedad de Estados Unidos en esa época estaba como muy encasillada y les están vendiendo mucho esta idea de la guerra. Entonces, precisamente es en estas protestas antiguerra, que eran, si no estoy mal, en respuesta a la guerra de Vietnam. Entonces surge este movimiento de los hippies, etcétera, y ahí es cuando pues ocurre una colisión, que pues en la película la ilustran muy bien, si les interesa verla. mayo del 68, todo lo que pasó en mayo del 68, que los pelados quemaban la solicitud de prestar servicio militar en las escaleras de esa gente en Washington. Pero de todas maneras es muy difícil tocar fondo porque todo está tan maquinado que uno siempre se siente vulnerable, como decían en el tercer capítulo. Crean una vulnerabilidad en la que es muy fácil como que le laven el cerebro a la gente. Y siempre crean unas necesidades que no existen, pero que se pueden. Bueno, yo creo que ya estamos como muy sobre el tiempo. Sí, ya nos pasamos. Y la Pues clase, nada, dos más. muchísimas gracias y lo seguimos discutiendo en clase entonces. Listo. listo. Gracias. Chao.